Nuestro planeta está lleno de lugares que parecen imposibles. Paisajes tan extremos que la supervivencia misma se siente como un milagro. A menudo pensamos en cuevas remotas, desiertos ardientes o los océanos más profundos. Pero la imposibilidad no se limita a la naturaleza. Algunos de los lugares más extremos de la Tierra fueron construidos por humanos. Desde autopistas aferradas al borde del abismo hasta mundos silenciosos escondidos bajo nuestros pies. Estamos a punto de entrar en los rincones prohibidos donde un solo error puede cambiarlo todo. Imagine conducir a través de una muesca estrecha tallada en una pared de granito vertical, donde el techo del acantilado sobresale tanto de la carretera que amenaza con afeitar la parte superior de su vehículo. El precipicio del valle de Panji en el Himalaya indio es una cicatriz dentada de grava y polvo, suspendida a 3.000 pies o 900 metros sobre el río Chenab. No hay guardarraíles, solo un borde desmoronado que desaparece en el vacío. Las cascadas de las alturas superiores a menudo se derraman directamente sobre el parabrisas, convirtiendo el camino ya resbaladizo en una trampa de barro. Los conductores locales navegan por estas curvas con las ruedas a escasos centímetros del precipicio, confiando en instintos perfeccionados por años de navegación en el tramo de tránsito de montaña más traicionero de la región. El viento aquí transporta el aire frío de los glaciares y la pulverización constante del río de abajo, creando un entorno donde una sola pérdida de tracción resulta en una caída inmediata e irreversible al abismo. ¿Puede una carretera simplemente dejar de existir 2 veces al día? A lo largo de la costa atlántica de Francia, el Passage du Gois conecta la isla de Noirmoutier con el continente, pero solo cuando el océano lo permite. Este tramo de pavimento de 2,5 millas o 4 kilómetros es una trampa engañosa para los incautos, ya que queda sumergido bajo 13 pies o 4 metros de agua salada durante la mayor parte del día. A medida que la marea sube, se mueve con una velocidad que puede superar fácilmente a un viajero en pánico, tragando vehículos y dejando nada más que la parte superior de los postes de rescate, visibles sobre las olas. Los conductores deben consultar estrictos calendarios de mareas, sabiendo que un retraso de meros minutos transforma un camino sólido en una zona acuática turbulenta para su maquinaria. La superficie suele estar cubierta de limo y algas resbaladizas, lo que hace imposibles las maniobras a alta velocidad, mientras el océano Atlántico reclama su territorio.
Muchos han visto sus coches desaparecer bajo el azul naciente, un crudo recordatorio de que el océano no negocia el derecho de paso. En lo profundo del corazón de piedra caliza del centro de Vietnam, un portal conduce a un mundo subterráneo de proporciones tan inmensas que no tiene rival en el planeta. Descubierta por un agricultor local llamado Ho Can en 1991 mientras buscaba refugio de una tormenta, la entrada se perdió durante casi 2 décadas antes de que los exploradores internacionales confirmaran su escala. El pasaje principal se extiende por más de 5 millas y alcanza alturas de 650 pies, ofreciendo suficiente espacio vertical para albergar un rascacielos de 40 pisos. En puntos específicos, el techo colapsó hace mucho tiempo, permitiendo que los rayos de luz solar lleguen al suelo y dando origen a una selva localizada conocida como el Jardín de Edam. Aquí, la diferencia de temperatura entre el aire cálido del exterior y el interior fresco crea una niebla ascendente, formando nubes que flotan bajo el techo de roca. Estalagmitas gigantes, algunas de más de 230 pies, puntúan el paisaje como centinelas de piedra. En lo profundo de este ecosistema aislado, aves y monos encuentran refugio en el alto dosel de árboles que nunca han conocido el toque de un viento invernal. La cueva actúa como una cápsula del tiempo, preservando formaciones geológicas como raras perlas de cueva y macizos coladas de flujo, que evolucionaron en un aislamiento casi perfecto de la superficie. La humedad se mantiene alta durante todo el año, alimentando la exuberante vegetación que tapiza los bloques de piedra caliza caídos. Cuando la niebla matinal atraviesa las sombras del este de Java, la frontera entre la realidad y la fantasía se disuelve entre los troncos del bosque de Yahuatán. El paisaje está dominado por enormes árboles de tamarindo centenarios con copas extensas que parecen gemir bajo el peso de su propia historia. Estos gigantes, plantados originalmente durante la era colonial holandesa, se han convertido en esculturas vivas cubiertas de gruesas capas de musgo verde aterciopelado y helechos en cascada. Los troncos no crecen rectos. En su lugar, se retuercen y ramifican en formas erráticas, similares a garras, que imitan la estética de un bosque antiguo y encantado. En lo alto, pequeñas aves tropicales se lanzan entre la luz del sol y el follaje espeso, mientras que los lagartos arbóreos permanecen inmóviles contra la corteza, con su piel texturizada perfectamente camuflada con el liquen. El suelo del bosque es un tapiz húmedo de hojas caídas y sombras, donde el aire permanece pesado con el aroma de la tierra húmeda y la madera en descomposición. A diferencia de una selva natural que crece en competencia caótica, el espaciamiento deliberado de estos árboles de tamarindo crea una simetría inquietante. Similar a una catedral,
Con el tiempo, las plantas parásitas que se aferran a la corteza han creado un ecosistema secundario, donde la vida se apila sobre la vida en una lucha vertical por la luz. ¿Por qué la segunda cascada más grande de China parece fluir con oro líquido en lugar de agua? La respuesta reside en el volumen masivo de limo y sedimentos transportados por el río Amarillo, mientras truena hacia el desfiladero de Hukou. El río, que típicamente abarca casi 1000 pies o 300 metros de ancho, se ve obligado repentinamente a pasar por un estrecho embudo de piedra de solo 65 a 100 pies, o de 20 a 30 metros de ancho. Esta constricción extrema crea una violenta oleada de energía cinética, convirtiendo la corriente lodosa en un rugiente torrente dorado. A medida que el agua cae 50 pies o 15 metros en el profundo pozo de abajo, crea una niebla espesa y amarilla que se eleva en el aire, refractando la luz solar en arcoíris fugaces. El peso de la masa de agua cargada de sedimentos hace que el suelo vibre con un zumbido de baja frecuencia, que puede sentirse en el pecho de cualquiera que esté cerca del borde. Los pilares de piedra a lo largo de las orillas están pulidos por la fricción constante del flujo abrasivo y cargado de arcilla. Un solo monolito de piedra caliza se eleva 130 pies o 40 metros sobre los remotos valles fluviales del oeste de Georgia, albergando un secreto en su estrecha y plana cima. El pilar Katski se erige como un desafío geológico, una aguja vertical de roca que permaneció inaccesible para la mayor parte de la humanidad durante siglos. En lo alto de este precipicio se asienta una pequeña iglesia y una ermita, sus cimientos integrados de forma tan impecable en la piedra que parecen haber crecido de la tierra misma. El sitio ha sido un faro de ascetismo desde el siglo IV, aunque las ruinas de las estructuras medievales originales no fueron examinadas hasta 1944. Tras el colapso de la Unión Soviética a principios de la década de 1990, un monje llamado Maxim Kavtaradze buscó revivir el aislamiento espiritual de los antiguos estilistas. Pasó 20 años viviendo en una soledad casi total en la cima, descendiendo solo 2 veces por semana, a través de una precaria escalera de hierro para rezar con la comunidad en la base. Los suministros se subían en cubos, y el monje durmió en un viejo frigorífico convertido en refugio improvisado durante sus primeros años de residencia. El aire en la cima es ralo y silencioso, interrumpido solo por el viento que silba a través del valle y el lejano tañido de la campana del monasterio. Hoy, el pilar sigue siendo un sitio restringido, preservando una tradición de aislamiento donde la barrera entre lo terrenal y lo divino se reduce a unos pocos metros cuadrados de piedra caliza erosionada.
¿Tiene una catedral el poder de crecer directamente desde un vacío? Suspendido a 3.000 pies, o 900 metros sobre el valle del río Adige, el santuario de Madonna de la Corona parece ser una extensión física de la montaña misma. Construido en una fina repisa en la cara vertical del Monte Baldo, la pared trasera de la iglesia es la piedra caliza viva del acantilado. La estructura actual, que data de 1522, reemplazó a las ermitas medievales que se aferraron a estas grietas durante siglos. Construir una fachada gótica a una altitud tan vertiginosa requirió un ingenio logístico increíble, ya que cada piedra y cada pieza de madera fueron subidas por el precipicio utilizando sistemas de poleas primitivos. Cada ventana arqueada mira hacia una caída de casi media milla, reforzando una sensación de aislamiento absoluto del mundo terrenal de abajo. La fachada se alza de color blanco brillante contra la piedra gris, una marca desafiante de presencia humana en una pared que de otro modo sería intransitable. La noche cae sobre la isla de Pingtán, pero la oscuridad se ve rota por un brillo azul neón que pulsa dentro del oleaje. Esta luz etérea no es el resultado de la contaminación, sino una reacción química defensiva, desencadenada por miles de millones de microorganismos microscópicos, conocidos como dinoflagelados. A medida que las olas rompen o las mareas entrantes perturban el agua, estas diminutas algas emiten un destello repentino de luz a través de un proceso llamado bioluminiscencia. Cuando el oxígeno reacciona con una proteína llamada luciferina dentro de sus células, crea una luz fría que transforma la costa en un espejo terrestre de la Vía Láctea. Durante los meses pico de verano, la concentración de estos organismos se vuelve tan densa que toda la costa de la provincia de Fujian parece sangrar tinta de zafiro. Los barcos que cortan el agua tranquila dejan estelas brillantes tras de sí, iluminando las profundidades con un resplandor fantasmal. Este espectáculo fugaz depende enteramente de temperaturas precisas del agua y niveles de nutrientes, lo que hace que la aparición de las lágrimas azules sea un regalo raro del océano. Un vacío vertical se abre en el terreno accidentado de los montes Urales. Su perímetro rectangular es tan preciso que sugiere el trabajo de maquinaria pesada en lugar de erosión natural. Sumgankutuk es uno de los sistemas de cuevas más largos y complejos de Rusia, descendiendo a través de 3 niveles geológicos distintos. La entrada desciende casi 250 pies o 75 metros, hacia un laberinto de galerías cubiertas de hielo y vastas cámaras. En los brutales inviernos siberianos, el aire atrapado dentro del pozo crea un microclima donde esculturas de escarcha se aferran a las paredes de piedra caliza prehistórica.
Pequeñas llamas anaranjadas parpadean directamente desde las grietas de una ladera estéril en el suroeste de Turquía, ardiendo día y noche sin una fuente de combustible visible. Estos son los fuegos del Monte Quimera, un lugar que inspiró antiguas leyendas de un monstruo que escupía fuego. Bajo la superficie, altas concentraciones de gas metano se filtran a través de la roca metamórfica fracturada, encendiéndose espontáneamente al contacto con el aire. Incluso cuando se cubre con tierra o agua, el gas encuentra un camino hacia la superficie, manteniendo un proceso de combustión que ha persistido durante miles de años. El paisaje de la provincia de Gansu parece como si un artista titánico hubiera derramado una paleta de fuego mineral a través del horizonte. Sangye-Dangxia es un océano geológico de llamas solidificadas, donde crestas ondulantes de arenisca muestran vibrantes bandas de carmesí, ámbar y esmeralda. Estos colores son el resultado de 24 millones de años de deposición mineral, donde los óxidos de hierro crearon los rojos profundos y los compuestos de azufre produjeron los amarillos brillantes. Las colisiones tectónicas doblaron estas capas planas de sedimentos en las crestas afiladas y ondas suaves visibles hoy en día, creando un terreno que parece fluido y congelado a la vez. A diferencia de muchos sitios donde la fotografía requiere mejoras digitales, la realidad de Dangxia a menudo supera las expectativas, ya que la luz cambiante del final de la tarde intensifica la saturación de cada tono. La erosión por el viento y la lluvia ha esculpido la roca en pilares y barrancos, revelando la brillantez interna de la piedra. Las duras crestas de arenisca contrastan fuertemente con los valles suaves, formando una textura que se siente más como un sueño vívido que como una realidad terrestre. El horizonte en Panjin desaparece en un mar carmesí, pero no hay agua a la vista. Esta es la Playa Roja, el humedal de marismas salinas más grande del mundo, cubierto por una densa alfombra de Suaeda salsa. Esta planta única prospera en suelos altamente salinos, permaneciendo verde durante los meses de verano, antes de transformarse en un rojo intenso y vivo a medida que madura en el otoño. El paisaje resultante es una extensión monocromática de escarlata, que sirve como un santuario vital para especies en peligro de extinción. Las grullas de corona roja de pasos largos, con su plumaje blanco como la nieve y puntas de las alas negras, caminan entre los tallos carmesíes en busca de comida, creando un contraste visual impactante. Estas aves se mueven con una gracia lenta y deliberada,
sus siluetas reflejadas en las piscinas de marea poco profundas que cruzan la marisma. El ecosistema depende del delicado equilibrio entre el agua dulce del río Liaoe y el agua salada de la bahía. Cada marea trae nuevos nutrientes, manteniendo el ciclo de crecimiento y decadencia que mantiene vivas las llanuras carmesíes. Imagine un paisaje que funciona como un juego de muñecas rusas geológicas. Situado dentro de la provincia de Batangas, el volcán Taal es famoso por su estructura extraña y recursiva. Un islote se encuentra dentro de un lago, que se encuentra dentro de un cráter volcánico, que está en una isla, que está dentro de un lago mucho más grande, todo descansando en la isla de Luzón. Esta disposición compleja es el resultado de explosiones prehistóricas masivas que formaron una vasta caldera ahora llena por el lago Taal. A pesar de su belleza escénica, este es uno de los volcanes más peligrosos y activos del planeta, con más de 30 erupciones registradas desde el siglo XVI. En enero de 2020, el volcán entró en erupción violentamente, enviando una enorme columna de ceniza de 9 millas o 15 kilómetros hacia la atmósfera y obligando a la evacuación de decenas de miles de personas. El lago del cráter interior tuvo una vez un llamativo tono turquesa, pero la química del agua está en constante cambio debido al calor magmático y los gases tóxicos que suben desde abajo. Las altas concentraciones de azufre y los temblores sísmicos localizados hacen de la isla volcánica un entorno volátil donde la Tierra literalmente respira. Desde el borde, el vapor que sube de las rejillas de ventilación sirve como un recordatorio constante de las fuerzas titánicas atrapadas bajo la superficie. 7 millas bajo las olas del Pacífico Occidental, se encuentra un reino donde la luz no existe y la presión es letal para casi toda la vida conocida. En el fondo de la fosa de las Marianas, el peso del agua supera las 1100 atmósferas, una fuerza equivalente a un elefante parado sobre el pulgar de un humano. Medusas bioluminiscentes se desplazan a través del peso aplastante como linternas fantasmales. Sus campanas brillan con una luz rítmica e inquietante que sirve como la única fuente de iluminación en este vacío sin luz. En esta oscuridad perpetua, a 36.000 pies o 11.000 metros de profundidad, la vida se ha adaptado en formas pesadillescas y hermosas. Ophididae con piel translúcida se deslizan a través de la salmuera helada, mientras que colonias peculiares de esponjas de vidrio forman lo que los científicos llaman el bosque de lo extraño. Estos organismos prosperan gracias a la energía química que se filtra del lecho marino, existiendo en un mundo silencioso y de alta presión, que permanece menos explorado que la superficie de la Luna.
Los acantilados de Hengifoss parecen menos una formación natural y más una crónica masiva y estratificada del pasado violento de la Tierra. Siendo una de las cascadas más altas de Islandia, el agua cae 400 pies, o 128 metros, contra un telón de fondo de llamativas franjas horizontales. Estas bandas alternas consisten en flujos de lava basáltica negra, separados por finas capas de arcilla volcánica de color ocre rojizo. El tono rojo es el resultado de la oxidación del suelo rico en hierro entre las erupciones que ocurrieron hace más de 5 millones de años. A medida que cada nuevo flujo de lava carbonizaba la vegetación y el suelo debajo de él, horneaba la tierra hasta convertirla en una corteza endurecida y colorida. El río Hengifossa ha pasado milenios cortando estas capas prehistóricas, exponiendo la anatomía interna de la isla. La verticalidad absoluta del cañón enfatiza el poder del agua mientras se disuelve en una fina pulverización antes de llegar al suelo del valle. Caminar por las crestas de Gao Chiling es una prueba de nervios, donde lo único entre un excursionista y una caída vertical es una estrecha franja de roca roja desnuda. A menudo llamadas el lomo del dinosaurio, estas crestas suaves y onduladas carecen de árboles, hierba o barandillas de seguridad. El paisaje es un ejemplo principal de la geomorfología Danxia, moldeada durante 20 millones de años por el levantamiento tectónico y la erosión hídrica. Los vientos abrasivos han pulido la piedra en pendientes empinadas y resbaladizas, que parecen olas petrificadas congeladas en un estado de movimiento permanente. ¿Qué queda cuando una montaña entera es devorada lentamente por la lluvia? En la región de Wairarapa, en Nueva Zelanda, los pináculos de Putanghirua ofrecen una respuesta inquietante en forma de miles de agujas de piedra gris afiladas. Estos judos fueron creados por la erosión de la antigua roca sedimentaria durante los últimos 7 millones de años. A medida que la lluvia intensa arrastraba el limo y la arena más blandos, las piedras individuales más duras actuaban como tapas, protegiendo las columnas de tierra debajo de ellas. El resultado es un laberinto polvoriento y dentado, que se siente completamente desconectado de las exuberantes colinas verdes, sinónimo del país. Este entorno misterioso fue utilizado famosamente como los senderos de los muertos, en la adaptación cinematográfica de El Señor de los Anillos, ya que la geometría natural de los pináculos evoca una sensación de arquitectura antigua y en decadencia.
El viento que silba a través de los estrechos huecos crea un sonido de lamento bajo que resuena por el cañón, amplificando la atmósfera desolada del lugar. La erosión continua significa que el paisaje se está desmoronando y remodelando constantemente con cada tormenta importante. Imagine un río que corre con la acidez de una batería y el color del fuego líquido. En los Andes patagónicos, el Salto del Agrio cae sobre un anfiteatro basáltico teñido en tonos vivos de ocre, óxido y amarillo neón. El río Agrio está saturado de minerales volcánicos y ácido sulfúrico, lo que le da un aroma químico distintivo y penetrante que cuelga en el fino aire de la montaña. A medida que el agua cae 115 pies, o 35 metros, talla la piedra naranja, creando una piscina de turquesa y verde resplandecientes. Las columnas de basalto hexagonales que rodean la catarata están pintadas con depósitos de azufre amarillo, lo que hace que todo el sitio parezca un paisaje de un sistema solar diferente. Ningún árbol puede sobrevivir a la alta acidez de la pulverización, dejando el cañón estéril y de una belleza inquietante. Este escenario geológico fue construido por las antiguas erupciones del cercano volcán Copahue, que todavía alimenta la química hostil del río hoy en día. El sonido del agua resonando contra las paredes incrustadas de minerales crea un rugido bajo que llena el valle desolado. ¿Cómo permanece un enorme complejo de piedra y madera anclado a un acantilado vertical a 3.900 pies o 1.188 metros sobre el suelo del valle? El monasterio de Sumela, en el noreste de Turquía, parece estar sujeto por intervención divina más que por mera ingeniería. Fundado en el año 386 después de Cristo. La leyenda habla de dos monjes griegos que fueron guiados por un icono de la Virgen María a una cueva dentro de la pared de roca del monte Melá. Durante más de un milenio, los monjes ampliaron este santuario, tallando habitaciones directamente en la montaña y decorando los interiores con frescos intrincados y vibrantes. Estas pinturas, que cubren las paredes de la iglesia de la roca, representan escenas bíblicas que han sobrevivido a siglos de aire húmedo de montaña y aislamiento absoluto.
La fachada está construida con bloques de piedra extraídos de la montaña misma, lo que permite que la estructura se mezcle perfectamente con su entorno dentado. Llegar al monasterio requería una vez una subida traicionera por empinadas escaleras de madera y senderos estrechos, enfatizando la distancia física y espiritual del mundo de abajo. Hoy, el sitio se erige como un monumento a la resistencia de la devoción religiosa en los terrenos más inaccesibles. La niebla a menudo se desplaza por el bosque de hoja perenne de abajo, ocultando el suelo y dejando el monasterio flotando en un mar de nubes blancas. Dentro del patio, el sonido del agua que gotea desde las alturas de la montaña hacia el manantial sagrado continúa un ciclo de renovación que ha durado más de 16 siglos. La audacia de su construcción desafía los límites de lo que se pensaba posible en el siglo IV. El desierto alto de Utah es un paisaje en estado de colapso a cámara lenta, donde más de 2000 puentes de piedra naturales se erigen como monumentos temporales al poder de la erosión. El Parque Nacional de los Arches es una galería geológica de arenisca roja que parece a la vez indestructible e increíblemente frágil. Estas estructuras se formaron a medida que los lechos de sal bajo la superficie se desplazaron, causando que las capas de arenisca se fracturaran en finas aletas verticales. Durante millones de años, el agua y el hielo expandieron estas grietas hasta que los centros se cayeron, dejando atrás los icónicos arcos que se ven hoy. El más famoso, el Delicate Arch, se eleva a 60 pies o 18 metros desde un anfiteatro natural. Sus extremidades desgastadas parecen demasiado delgadas para soportar su propio peso. Esta tierra cambia constantemente. Desde 1970, 43 arcos se han derrumbado, demostrando que estos enormes puentes de piedra son momentos fugaces en una vasta línea de tiempo geológica. El tono rojo profundo de la roca proviene del hierro oxidado, que brilla con una intensidad increíble durante la hora dorada del atardecer. Mesas imponentes y rocas equilibradas salpican el horizonte, pareciendo las esculturas descartadas de un gigante. No hay dos arcos idénticos, variando desde estrechas astillas de piedra hasta enormes vanos que podrían albergar a un batallón entero. El viento limpia continuamente la superficie, llevándose granos de arena que una vez fueron parte de antiguos lechos marinos, borrando lentamente las mismas obras maestras que ayudó a crear. En el silencio del desierto, el crujido de la roca bajo la expansión térmica es el único sonido de un mundo en transición. Un muro de agua de 1000 pies de altura se precipita a través de un abismo verde impenetrable, que solo puede ser presenciado desde el cielo.
Situadas en la isla de Maui, las cataratas Honokohau son una cascada de 2 niveles enterrada tan profundamente en la remota selva tropical del Valle de Iao que no hay carreteras ni senderos que conduzcan a su base. Los exploradores deben confiar en helicópteros para navegar por los estrechos cañones llenos de niebla, donde el aire está tan saturado de humedad que los árboles parecen crecer directamente de la bruma. Los acantilados circundantes están cubiertos por una espesa alfombra de helechos esmeralda y vides antiguas, creando una escena tan primitiva que se siente intacta por la historia humana. Estas cataratas se alimentan de las frecuentes lluvias tropicales que empapan la cima de Pu'ukukui, uno de los puntos más húmedos del planeta. A medida que el agua golpea la piscina en el fondo, se disuelve en un velo perpetuo de pulverización que oscurece el suelo del cañón. El sonido de la cascada es un rugido sordo, tragado por la densa vegetación y el aire pesado y húmedo. En esta selva vertical, el susurro de las hojas gigantes y el goteo de la niebla proporcionan la única banda sonora para un mundo que sigue siendo una expresión pura de la naturaleza en su estado bruto. Tres enormes puentes de piedra, cada uno lo suficientemente alto como para abarcar un rascacielos moderno, forman un mundo oculto bajo las mesetas kársticas de Chongqing. El Parque Geológico de Wulong alberga los 3 puentes naturales, un trío de arcos de piedra caliza formados por el colapso de antiguas cavernas subterráneas. El más alto, el puente Tianlong, alcanza casi 800 pies o 240 metros. Su enorme luz enmarca un valle de bosques exuberantes y puestos de avanzada antiguos. Este entorno surrealista es famosamente reconocido como telón de fondo para el cine de acción internacional, donde la estética metálica futurista de gigantes robóticos contrastaba con la piedra antigua cubierta de musgo. En la base de los puentes se encuentra la posada de Tianfu, una casa de postas imperial reconstruida que una vez sirvió como una parada vital en las rutas comerciales de la antigua China. Profundos sumideros, conocidos como tianqueng, crean microclimas aislados donde especies de plantas únicas florecen en las sombras permanentes de los acantilados. Cascadas continuas gotean por las paredes de piedra caliza, alimentando los ríos de color verde esmeralda que serpentean por el suelo del cañón. Gargantas de Alcántara. Italia. Las paredes de las gargantas de Alcántara en Sicilia parecen estar construidas con miles de tubos hexagonales negros apilados con precisión matemática. Este paisaje impactante nació hace unos 8.000 años,
cuando un flujo de lava del monte Etna surgió en las aguas gélidas del río Alcántara. La caída repentina y extrema de la temperatura hizo que la roca fundida se contrajera y se fracturara en estas distintivas columnas poligonales. A medida que el río continuaba su implacable camino hacia el mar, erosionó el basalto endurecido, tallando un cañón profundo y estrecho que expone la geometría interna del volcán. En pleno verano, el río permanece escalofriantemente frío. Su agua cristalina refleja las texturas oscuras y dentadas de la piedra circundante. La verticalidad absoluta de las paredes, algunas de las cuales alcanzan alturas de 150 pies o 46 metros, atrapa el aire fresco dentro del estrecho pasaje. Las sombras se aferran al basalto fracturado, creando un mundo subterráneo donde la única luz es el brillo del agua contra la fría roca volcánica. Ojos de mar. Ojos turquesas devuelven la mirada desde la cegadora extensión blanca del desierto de sal de Tolar Grande en Argentina, guardando los secretos de la vida más temprana del planeta. Estas piscinas de color azul profundo, conocidas como los ojos de mar, albergan antiguos estromatolitos, formaciones similares a rocas construidas por cianobacterias, que han perdurado durante más de 3.500 millones de años. Estos organismos fueron responsables de la oxigenación inicial de la atmósfera de la Tierra. La altitud extrema y la alta salinidad crean un entorno notablemente similar a las condiciones encontradas en el antiguo Marte. A medida que la primera luz del amanecer toca la isla de Java, un paisaje desolado conocido como el Mar de Arena emerge de la oscuridad de la caldera de Tenger. Esta extensión gris, cubierta de ceniza, rodea los conos activos del Monte Bromo y el Monte Batok, creando una atmósfera inquietante donde el viento levanta nubes de fino polvo volcánico. El parque es un raro teatro geológico donde múltiples respiraderos activos coexisten dentro de una sola caldera antigua que abarca 6 millas o 10 kilómetros de ancho. De pie en el borde afilado del cráter Bromo, el mundo desaparece en un abismo arremolinado de humo de azufre blanco y el rugido rítmico y lejano de las fuerzas magmáticas bajo sus pies. Para el pueblo local tengerese, estas montañas son moradas sagradas de los dioses, y suben las empinadas laderas cada año para lanzar ofrendas al cráter humeante. Dominando el horizonte está el monte Semeru, que entra en erupción con precisión mecánica, enviando columnas de ceniza y vapor al cielo cada pocos minutos. Al amanecer, una capa de niebla a menudo se asienta en la caldera,
atrapando los picos volcánicos como islas en un mar blanco y etéreo. El marcado contraste entre las laderas exteriores verdes y la tierra estéril y quemada del valle interior enfatiza el poder destructivo y creativo del núcleo de la Tierra. Estar en la cima del Teide es lo más cerca que se puede estar de caminar sobre la superficie de Marte sin salir de la Tierra. Este monolito volcánico en la isla de Tenerife es el pico más alto de España, elevándose 12.188 pies o 3.715 metros sobre el nivel del mar. Cuando se mide desde su base en el fondo del océano, se eleva a más de 24.600 pies, o 7.500 metros, lo que lo convierte en la tercera estructura volcánica más alta del mundo. El Parque Nacional circundante es una extensión quemada de ríos de lava retorcidos, campos de obsidiana dentados y enormes calderas que han permanecido prácticamente inalteradas durante milenios, debido a su gran altitud y atmósfera fina. El parque sirve como un sitio de primer nivel para la investigación astronómica global, ofreciendo algunos de los cielos más despejados del planeta. Durante la primavera, el suelo rojo y estéril se ve interrumpido brevemente por la floración del tajinaste rojo, una planta que crece en altas torres carmesíes de hasta 7 pies de altura. Donde termina el desierto del Sahara y comienza el Océano Atlántico. En la isla de Fuerteventura, la respuesta es una línea difusa de dunas de arena dorada, que ruedan directamente hacia el oleaje turquesa profundo. Estas enormes dunas, particularmente en Corralejo, están compuestas de finas partículas orgánicas y arena transportada a través del océano desde el continente africano por los vientos calientes de la calima. Este paisaje árido está salpicado por oscuros y dentados flujos de lava y antiguos conos volcánicos que han sido erosionados en montículos suaves de color ocre. El contraste extremo entre la roca volcánica negra, la arena blanca y el azul intenso del océano crea una tensión visual que define el interior de la isla, en los valles remotos. El terreno es tan desolado y azotado por el viento que se asemeja a una meseta lunar, prácticamente sin estructuras humanas que rompan el horizonte durante millas. Factory Butte. Estados Unidos. Una colosal ciudadela de piedra se eleva desde las tierras baldías grises de Utah. Sus laderas estriadas se asemejan a los pesados pliegues de una falda plisada congelada en esquisto.
Factory Butte se erige como un centinela solitario en el desierto del condado de Wayne. Su cima alcanza los 6.300 pies o 1.920 metros. Los surcos verticales grabados en sus costados son el resultado de millones de años de erosión hídrica tallando a través del blando esquisto de Mancos. Durante una tormenta, la roca gris se convierte en una papilla resbaladiza similar a la arcilla, profundizando aún más las dramáticas crestas que definen su silueta. El capitán Tobias Furneaux bautizó esta costa con el nombre de los humos de las hogueras aborígenes que vio desde su barco en 1773. Pero hoy el paisaje parece estar perpetuamente en llamas debido a un milagro biológico. La Bahía de los Fuegos, en el noreste de Tasmania, es famosa por sus enormes rocas de granito cubiertas de un líquen vibrante de color naranja rojizo. Este organismo prospera en el ambiente marino húmedo, pintando la piedra antigua con un color tan intenso que brilla contra la arena de cuarzo blanco. El granito mismo fue forjado por procesos tectónicos hace más de 300 millones de años, más tarde fracturado y pulido por el incesante embate del mar de Tasmania. En las lagunas poco profundas, el agua es de un verde esmeralda brillante, creando un marcado cambio cromático respecto a las rocas de color naranja fuego. En la costa pálida, pequeños ualabíes suelen salir de los matorrales costeros, apoyándose en sus patas traseras para mordisquear cintas oscuras de algas o restos marinos arrastrados por la marea. La claridad del agua permite una vista perfecta de los bosques de algas que se mecen bajo la superficie, intactos por el desarrollo industrial. El agua aquí es tan increíblemente clara que los botes de madera que navegan por el Gran Cañón de Pingshan parecen estar levitando en el aire. Situado en la provincia de Hubei, este estrecho desfiladero está tallado a través de antiguas mesetas de piedra caliza, creando un pasaje profundo y sombreado, donde el río actúa como un perfecto espejo líquido. En algunas secciones, las paredes del cañón se cierran tanto que la luz del sol solo llega al agua durante unos pocos minutos al día. Esta rara iluminación revela la arena blanca y los troncos sumergidos en el lecho del río, cientos de pies por debajo de las embarcaciones que se desplazan. La Tierra sigue siendo un lienzo de arquitectura imposible, donde la naturaleza opera sin límites.
Estas 30 maravillas sirven como testimonio del poder crudo y sin editar del planeta. El viaje hacia lo invisible continúa con cada horizonte. Seleccione el próximo camino en tierra pura y sea testigo de lo extraordinario.